Un hombre compra una acogedora casa en un tranquilo barrio residencial con la esperanza de empezar de cero. Pero detrás de una capa de papel pintado viejo, descubre una puerta oculta. En su interior hay una habitación donde alguien ha estado escuchando a todos los residentes durante años. Y cuanto más se adentra en los túneles subterráneos, más claro lo tiene. Esta casa no lo eligió por casualidad. Suscríbete, dale a me gusta y comenta. ¿Qué harías tú si encontraras una puerta secreta en tu casa? Sergio había imaginado aquel momento muchas veces antes de que ocurriera de verdad. En su mente, la escena siempre era simple y silenciosa. Una calle tranquila, una casa modesta y la sensación casi frágil de que, por fin, la vida podía empezar a ordenarse. Cuando detuvo el coche frente a la vivienda de 2 plantas que acababa de comprar y apagó el motor, permaneció sentado unos segundos más de lo necesario, observando el lugar como si temiera que desapareciera si parpadeaba. No era una casa grande ni elegante. La pintura blanca de la fachada estaba desvaída. El buzón se inclinaba hacia un lado y el porche mostraba señales evidentes de abandono. Sin embargo, para Sergio, aquello no era un defecto, sino una promesa. No buscaba belleza ni prestigio, buscaba un refugio. Aquel lugar representaba una huida. Huida del apartamento sofocante que había compartido con su exesposa, donde cada pared parecía conservar el eco de discusiones interminables. Huida de una vida en la que todo se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado cargado de reproches y silencios incómodos. Huida, incluso, de sí mismo. En aquel suburbio tranquilo, lejos del tráfico constante y de la presión cotidiana, esperaba encontrar algo tan simple como la posibilidad de respirar sin sentir un peso en el pecho. Al bajar del coche y caminar hasta la puerta principal, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles cercanos le resultó extrañamente reconfortante. No había bocinas, ni voces elevadas, ni pasos apresurados. Solo un murmullo natural, constante, que parecía envolverlo todo. Sergio se permitió pensar, aunque solo fuera por un instante, que había tomado la decisión correcta. Al abrir la puerta, el aire del interior lo recibió con un olor denso a madera vieja y polvo acumulado. Se detuvo en el umbral y respiró hondo, intentando convencerse de que aquel aroma no era el de la decadencia, sino el de un lugar que llevaba tiempo esperando una nueva vida. Cerró la puerta tras de sí y observó el salón. Había rastros evidentes de quienes habían vivido allí antes. Una lámpara rota descansaba apoyada contra una pared. Algunos clavos sobresalían donde alguna vez colgaron cuadros. En el suelo de madera se distinguían marcas más claras, huellas fantasmales de muebles que ya no estaban. Todo parecía detenido en un punto indefinido entre el abandono y la espera. Las paredes estaban cubiertas por un papel pintado antiguo, de un verde pálido con un patrón recargado que no era de su gusto. En varios lugares se despegaba, formando burbujas y bordes levantados. Sergio pasó la mano por una de esas zonas y sintió como el papel cedía con facilidad. No le importó. En su mente, aquellas paredes ya estaban cubiertas de otro color, más sobrio, más acorde a lo que imaginaba como su nueva etapa. Pensó en estanterías nuevas, en un sillón cómodo junto a la ventana, en tardes silenciosas con un libro. Se obligó a creer que todo estaría bien. Recorrió la casa con calma, intentando familiarizarse con cada espacio. La cocina era pequeña, pero funcional. Los armarios blancos estaban descascarados en las esquinas y las puertas crujían al abrirse, pero nada parecía irreparable. El baño mostraba azulejos antiguos, desgastados por el tiempo, aunque todavía firmes. Arriba, las habitaciones estaban vacías y resonaban con el eco de sus pasos. Aquella desnudez le resultó extrañamente honesta. La casa no pretendía ser otra cosa de lo que era. Vieja, sí, pero sólida. De algún modo, Sergio se reconoció en esa descripción y esbozó una sonrisa cansada. El primer viaje a la ferretería despertó en él una emoción inesperada. Compró herramientas, rodillos, espátulas, cubos de masilla y varios rollos de papel pintado nuevo. El cajero lo trató como a un vecino más, aunque Sergio sabía que aún era un extraño en aquel lugar. Al cargar las bolsas y el pesado maletín de herramientas en el coche, sintió una especie de orgullo. Era un peso físico, real,
distinto al que había cargado durante los últimos años. Los primeros días transcurrieron bajo un ritmo repetitivo y casi terapéutico. Quitar el papel viejo, lijar las paredes, tapar grietas, limpiar el polvo, volver a empezar. El trabajo físico lo agotaba, pero también le ofrecía algo que había perdido hacía tiempo: la sensación de control. Al final de cada jornada, sus músculos dolían y sus manos estaban ásperas, pero su mente se sentía más despejada. Por las noches se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, observando la calle a través de la ventana, disfrutando de una quietud que al principio había anhelado. Sin embargo, no tardó en notar que aquella tranquilidad tenía algo extraño. Los vecinos parecían existir solo de forma parcial. A la izquierda vivía una mujer anciana, delgada, que pasaba largas horas barriendo su entrada con movimientos lentos y metódicos. Apenas levantaba la vista cuando Sergio salía o entraba. Al otro lado de la calle, una casa permanecía siempre con las cortinas cerradas. Por la noche, ninguna luz se encendía en su interior. Aquella ausencia de señales humanas empezó a resultarle inquietante, aunque trató de no darle importancia. Fue durante la segunda semana, mientras trabajaba en el salón, cuando ocurrió algo que quebró de manera definitiva la sensación de normalidad. Sergio estaba retirando una de las últimas capas de papel pintado cuando, al apoyar los nudillos contra la pared, escuchó un sonido distinto. No era el golpe sólido que había escuchado en el resto de la habitación. Era hueco. Repitió el gesto, frunciendo el ceño. El sonido se mantuvo. Probó en otros puntos cercanos. Solo aquel lugar respondía de esa manera. Intentó convencerse de que no era nada fuera de lo común. Las casas antiguas ocultaban todo tipo de irregularidades: conductos, antiguos arreglos, espacios cerrados sin mayor relevancia. Aún así, algo en la precisión de aquel vacío lo incomodó. Tomó el cúter y cortó con cuidado el papel pintado siguiendo una costura vertical. Al retirar la tira, descubrió una línea perfectamente recta bajo la capa de yeso, demasiado recta para ser una simple grieta. Iluminó la zona con la linterna que guardaba en la caja de herramientas. La forma rectangular se definía con claridad, extendiéndose desde el suelo hasta casi el techo. El corazón le dio un vuelco. Las puertas tenían ese sonido, esa estructura. Se apartó un paso, observando la pared como si ésta pudiera reaccionar a su mirada. Durante varios minutos caminó de un lado a otro del salón, intentando recuperar la calma. Pensó en dejarlo para otro día, en consultar a un profesional, en no tocar nada más. Pero la idea de vivir encima de un espacio desconocido comenzó a roerle por dentro. No era simple curiosidad. Era una sensación más visceral, como si algo allí detrás reclamara atención. Al caer la tarde, regresó al lugar con una palanca pequeña y un martillo. Cada sonido metálico que producía al colocar las herramientas sobre el suelo resonaba de forma exagerada en el silencio de la casa. Con cuidado, empezó a retirar el yeso. Trozos de material cayeron al suelo, levantando una nube de polvo fino. Poco a poco, apareció la madera oscura de una puerta antigua. Los restos de unas bisagras oxidadas se insinuaban en el lateral. No había duda alguna. Aquello no era un error de construcción. Era algo que alguien había decidido ocultar. Sergio se quedó inmóvil durante unos segundos, escuchando. No se oía nada más que su propia respiración. Aún así, tuvo la impresión de que la casa entera contenía el aliento. Empujó con más fuerza. La puerta cedió apenas, emitiendo un gemido bajo y prolongado que le recorrió la espalda como un escalofrío. Una rendija oscura se abrió ante él. De la abertura salió un aire frío, cargado de un olor antiguo, metálico, como si hubiera estado atrapado durante décadas. Sergio se inclinó y apuntó la linterna al interior. La luz reveló una habitación estrecha y sin ventanas. En el centro había una silla de madera, orientada hacia la pared opuesta. A su lado, una pequeña mesa sostenía una lámpara cubierta de polvo. En una repisa descansaba una radio voluminosa. En el suelo, algo parecido a un plano se extendía, con las esquinas curvadas por el tiempo. Aquella escena no le produjo la impresión de un trastero olvidado. Todo parecía colocado con una intención precisa, como si alguien hubiera pasado allí horas, quizá días, esperando.
Sergio retiró la linterna y cerró ligeramente la puerta, sintiendo cómo el pulso se aceleraba. El sol comenzaba a ocultarse tras las ventanas del salón, alargando las sombras. Se apoyó contra la pared, intentando ordenar sus pensamientos. Había venido a aquel lugar buscando calma, reconstrucción, silencio. En cambio, acababa de descubrir algo que no encajaba con ninguna idea de normalidad. Mientras la noche caía sobre la casa, una certeza se asentó lentamente en su mente. Aquello no había sido ocultado por accidente, y al abrir esa puerta, había cruzado un límite que ya no podría ignorar. La noche posterior al descubrimiento se estiró como si el tiempo hubiera decidido castigar a Sergio, con una lentitud deliberada. Cerró la puerta de la habitación escondida casi por instinto, no porque creyera que aquel gesto pudiera contener algo, sino porque necesitaba recuperar una sensación mínima de orden. Aún así, la línea recién abierta en la pared siguió presente en su mente, como una herida que se niega a cerrar. Subió a la planta alta cuando ya era oscuro, pero no logró descansar. Se tumbó en la cama con la ropa todavía puesta, mirando el techo, oyendo cada crujido de la casa como si fueran pasos. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la silla en el centro de la habitación. Esa forma sencilla y a la vez inquietante, colocada allí con una intención que él no alcanzaba a comprender. No era un objeto abandonado al azar. Era un punto focal, una especie de testigo. Intentó convencerse de que no había nada vivo al otro lado, de que era solo un espacio sellado durante años, quizá un cuarto viejo de almacenamiento. Pero el olor frío que había escapado por la rendija, el contorno limpio de la puerta ocultada con esmero, y sobre todo aquella radio en la repisa, lo empujaban hacia otra conclusión. Alrededor de las 11, cuando el silencio de la calle se volvió absoluto y la luz del farol entraba en su habitación como una franja opaca, Sergio se incorporó, se sentó al borde de la cama y se quedó así durante largo rato, con los pies descalzos sobre el suelo, escuchando. Nada. Y esa nada, lejos de tranquilizarlo, lo irritó. Era como si la casa supiera guardarse los secretos mejor que cualquier persona. Cuando amaneció, no se sintió descansado. Se sintió arrastrado. Se obligó a levantarse, pasó por el baño y se miró un segundo en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula rígida. En la cocina puso agua a calentar, pero el silbido de la tetera no le sirvió para volver a la normalidad. Ni siquiera se preparó el té. Se quedó de pie, con la taza en la mano, mirando en dirección al salón, hacia la pared que escondía una puerta que no debería existir. Algo en su interior reclamaba claridad, no por valentía, sino por necesidad. Había temido durante la noche que aquella habitación fuera el comienzo de una pesadilla, pero ahora temía más seguir viviendo en la incertidumbre. Se dijo, casi en voz baja, que la única manera de recuperar control era ver con luz lo que había visto entre sombras. Se puso una mascarilla para el polvo, tomó la linterna y bajó al salón como si fuera a retomar el trabajo del día anterior. El espacio parecía el mismo, pero ya no era el mismo. La casa había cambiado de significado. La pared con el yeso arrancado y la madera expuesta lo miraba como una revelación a medio hacer. Se acercó despacio. A plena luz del día, la puerta resultaba aún más vieja y más real. La pintura reseca se agrietaba como tierra en sequía. Las bisagras estaban oxidadas hasta el punto de que parecían a punto de deshacerse. No parecía una puerta doméstica. Parecía una cosa que había sido condenada. Introdujo la palanca con cuidado y empujó. El gemido del metal fue más profundo que la noche anterior. Una queja larga que se extendió por el salón y lo hizo tensar el cuello. Un soplo de aire frío le golpeó la cara. El polvo se levantó como una bruma, flotando en el haz de luz que entraba por la ventana. Sergio abrió un poco más y esta vez cruzó el umbral sin detenerse. La habitación era más pequeña de lo que su mente había construido durante la noche, pero esa pequeñez la hacía más opresiva. No había ventanas. Las paredes estaban pintadas de un blanco que el tiempo había apagado hasta volverlo amarillento. Había marcas en el suelo, arañazos, señales de algo arrastrado en repetidas ocasiones. El aire olía a madera encerrada, a metal viejo, a aislamiento húmedo. Sergio enfocó primero la silla. Era de madera sin barnizar, construida de manera tosca, como si hubiera sido hecha con prisa o con una intención utilitaria.
Tenía marcas profundas en los apoyabrazos, surcos que parecían el resultado de uñas, de dedos apretando con fuerza. Se acercó y, al pasar la mano por el respaldo, sintió la capa de polvo. Sin embargo, en el asiento la suciedad era más ligera, como si alguien hubiera limpiado allí con un trapo en algún momento. No podía demostrarlo, pero el detalle le produjo un vuelco en el estómago. No era la clase de huella que dejan los años. Era la clase de huella que deja una costumbre. A la derecha de la silla estaba la mesa pequeña. Encima la lámpara. Sergio notó de inmediato que la lámpara parecía menos antigua que el resto del cuarto, como una intrusa moderna en un escenario viejo. Su cable descendía por la pared hacia un enchufe que, a simple vista, no coincidía con la estética gastada de la habitación. El plástico del marco se veía más nuevo. Eso significaba que alguien había hecho modificaciones, y no hacía décadas, sino después. La idea lo irritó y lo asustó al mismo tiempo. Aún así, alargó la mano y tocó el interruptor. La luz parpadeó, como dudando, y luego encendió con un resplandor amarillento, duro, que llenó el cuarto de una claridad desagradable. La habitación cambió en un segundo. Ya no era una sombra escondida, era un lugar funcional. Y lo más inquietante era precisamente eso. Funcionaba. Sergio se quedó mirándola un instante, sintiendo que la lámpara lo desnudaba a él más que al cuarto. Era como si alguien, desde algún sitio, hubiera estado esperando a que esa luz volviera a encenderse. Después miró la radio. Era voluminosa, industrial, de esas que parecen pertenecer a un búnker o a una sala de comunicaciones y no a una casa familiar. Tenía botones grandes, una rueda de sintonización, una rejilla metálica de altavoz. Estaba cubierta de polvo, sí, pero su cable estaba recogido con una pulcritud que no se explicaba por el azar. No había roturas visibles. No parecía un chatarra olvidada. Parecía un instrumento en pausa. Sergio sintió una presión extraña en el pecho, un pensamiento que no quería formular. Allí alguien había escuchado. No música, no noticias, voces, casa, vida. Su mirada cayó entonces en el objeto rectangular del suelo. Se acercó con cautela y se arrodilló. Era un papel grueso, como los planos técnicos. Las esquinas estaban curvadas y quebradizas por el tiempo. Sergio sopló suavemente, levantando el polvo, y luego pasó la mano con cuidado para revelar líneas y anotaciones. Al principio no entendió lo que estaba viendo, pero a medida que los trazos se aclaraban, la verdad se impuso con una brutalidad que lo dejó sin aire. Era el plano de la casa, su casa, no un dibujo aproximado, un esquema exacto, con paredes, distribución, detalles de instalaciones. Había símbolos que marcaban enchufes, líneas de cableado, puntos estratégicos, y sobre ese plano aparecían pequeñas marcas rojas, como puntos señalados con precisión. Sergio los siguió con el dedo, uno por uno, y cada vez que encontraba una marca en el papel, su mente la colocaba en un lugar real de la vivienda. Esquina del salón, cerca del radiador, cerca de los armarios de la cocina, en la pared del dormitorio. Y entonces lo vio, una marca roja justamente en el lugar de la pared que ocultaba aquella puerta, como si alguien hubiera dibujado el secreto antes de que él lo descubriera, como si aquella habitación fuera parte del diseño, no un accidente. Sergio tragó saliva. La garganta se le secó. Sintió un frío bajo la piel que no provenía del aire del cuarto, sino de la idea que se le clavaba en la cabeza. Esos puntos no eran decorativos, eran ubicaciones. Ubicaciones de algo pequeño, algo que se oculta, algo que escucha. Se incorporó de golpe como si el plano fuera una serpiente. La luz de la lámpara parecía más amarilla ahora, más cruel. Miró alrededor, buscando irregularidades en las paredes. De pronto las vio. Pequeños agujeros disimulados con pintura, líneas delgadas que podían ser paneles de acceso, un ligero hundimiento cerca del techo. Todo lo que antes habría ignorado, ahora aparecía como evidencia. En un rincón, casi escondida, había una pequeña repisa donde descansaba una caja metálica estrecha, cerrada con un pestillo. Sergio la tomó. El metal estaba frío. El pestillo cedió con un clic. Dentro, ordenados como herramientas de un oficio, había restos de electrónica.
Diminutos micrófonos negros, del tamaño de una moneda o incluso menos, pedazos de cable de cobre, tornillos minúsculos, pequeñas baterías con fechas de caducidad descoloridas. No era una caja de recuerdos, era un kit. Un kit para montar, reparar, reemplazar. Sergio sostuvo uno de los micrófonos entre los dedos. Era tan pequeño que parecía imposible que pudiera influir tanto en la vida de una persona. Y sin embargo, en ese momento, lo sintió como una cosa enorme, como un insecto que se había alimentado de intimidad durante años. Tomó aire y se obligó a actuar. Sacó el teléfono, hizo una foto del plano y luego apagó la lámpara. La habitación volvió a oscurecerse, pero ya no era una oscuridad inocente. Era una oscuridad cargada. Regresó al salón y dejó la puerta entornada, incapaz de cerrarla del todo, como si temiera que al cerrarla algo se moviera dentro. Con el teléfono en la mano, empezó a recorrer la casa, guiándose por la imagen de las marcas rojas. En el salón, donde el plano indicaba un punto cerca del radiador, se agachó y examinó el zócalo. Encontró una pequeña perforación cubierta con una capa fina de pintura, casi invisible. Metió la punta de un destornillador y la pintura se desprendió, revelando un hueco estrecho. Dentro, incrustado como una semilla en la pared, había un dispositivo minúsculo. Lo sacó con cuidado. Era el mismo tipo de micrófono que había visto en la caja. Su mano tembló, no por el esfuerzo, sino por el impacto. Eso no era una suposición, era una confirmación. En la cocina, el plano marcaba otro punto cerca de los armarios. Sergio revisó el rincón, palpó la pared y notó una placa rectangular que no coincidía con las demás. Estaba ligeramente suelta. Con la uña levantó un borde y la placa cedió. Detrás, un cable fino y un pequeño módulo. Sergio respiró hondo, sintiendo una mezcla de náusea y rabia. Era como si la casa hubiera sido preparada para ser un animal abierto, con órganos de escucha colocados con precisión. Subió las escaleras. Cada peldaño crujía y ahora ese crujido le parecía sospechoso, como si alguien pudiera estar oyéndolo y registrándolo. En el dormitorio, donde el plano mostraba una marca cerca de la cama, se arrodilló frente al enchufe. Observó el marco. Había una línea delgada, un corte casi imperceptible. Con la punta del destornillador hizo palanca. La cubierta se desprendió con facilidad. Detrás, además de los cables habituales, había otro cable fino, y en una esquina, un pequeño dispositivo oscuro. Lo retiró con cuidado, como quien extrae una espina. Lo sostuvo frente a sus ojos. Se dio cuenta de que el objeto no tenía nada de monstruoso en sí mismo. Lo monstruoso era su propósito. Llevó los dispositivos a la cocina y los colocó sobre la mesa. Los miró en silencio. Por unos segundos no supo qué sentir. Una parte de él quería huir de inmediato, abandonar la casa, dejar todo atrás como había dejado atrás otras cosas en su vida. Pero otra parte, más obstinada, se negaba a entregar su último intento de empezar de nuevo sin luchar. Si se marchaba, se iría con preguntas. Y vivir con preguntas era, para él, otra forma de seguir atrapado. Volvió a la habitación oculta una vez más, solo para mirarla ahora con la certeza de lo que era. Ya no veía una silla y una mesa. Veía un punto de observación. No veía una lámpara. Veía una señal de que el lugar seguía conectado. No veía una radio. Veía una boca silenciosa. Y el plano en el suelo, con sus puntos rojos, se había convertido en el mapa de una invasión. Sergio se obligó a respirar lentamente. Se dijo que podría tratarse de una instalación antigua, de un propietario paranoico, de una rareza que había quedado allí por algún motivo absurdo. Intentó sostener esas explicaciones con la misma fuerza con la que, la noche anterior, había intentado sostener la idea de que el olor a polvo era el olor de una oportunidad. Pero el conjunto no encajaba. La precisión del plano, la distribución de los puntos, la caja de repuestos, la actualización del enchufe, todo sugería método. Alguien había pensado en cada detalle. Alguien había instalado aquello para escuchar y para seguir escuchando. Al volver al salón, le pareció que la casa había cambiado de temperatura. Tal vez era solo su percepción. Tal vez era el miedo, que altera la piel. Aún así se detuvo en medio de la habitación y escuchó. El silencio seguía allí,
pero ya no era el mismo silencio. Ahora le parecía un silencio lleno de oídos. Un silencio que no significaba ausencia, sino atención. Sergio miró hacia las ventanas. Fuera la calle estaba tranquila como siempre. La anciana de al lado barría, lenta, sin levantar la vista. El otro lado de la calle permanecía con las cortinas cerradas. Todo parecía igual, y sin embargo, en el centro de esa aparente normalidad, Sergio sintió con claridad una idea que lo atravesó como un filo frío. Si alguien había escuchado esa casa durante años, entonces alguien podía notar en cualquier momento que él estaba quitando los micrófonos. Y si alguien podía notar eso, entonces su descubrimiento no era solo un secreto, era una provocación. Sin saber todavía qué haría, Sergio recogió los dispositivos de la mesa y los colocó en una caja de cartón, como si ordenarlos pudiera disminuir su amenaza. La tapa no cerraba del todo. Quedaba una pequeña rendija, y a través de ella se veía el negro brillante de los micrófonos. Aquella rendija le recordó la rendija de la puerta oculta, el primer punto por el que se había filtrado el aire frío del secreto. Todo en esa casa parecía abrirse en rendijas, como si la vida fuera algo que siempre se puede espiar. Se quedó un momento más en la cocina, inmóvil, mirando la caja. No era capaz de decidir si debía llamar a la policía, buscar a alguien o marcharse. La única certeza era que la casa ya no era su refugio. Era un lugar diseñado para escuchar vidas ajenas. Y ahora él estaba dentro, respirando, pensando, moviéndose bajo la posibilidad de que, en algún punto invisible, alguien estuviera recibiendo cada sonido. Cuando finalmente se apartó de la mesa y caminó de regreso al salón, sintió un peso nuevo sobre los hombros, como si la casa hubiera colocado una mano fría en su nuca. La puerta escondida seguía allí, abierta a medias, mostrando un tramo de oscuridad que parecía aguardar. Sergio comprendió, con una lucidez amarga, que el descubrimiento de la noche anterior no había sido el final de nada. Había sido el comienzo. Y si aquello era solo la primera habitación, entonces el verdadero alcance del secreto podía ser mucho más grande de lo que se atrevía a imaginar. Durante los días siguientes, Sergio intentó convencerse de que podía recuperar el control de la casa si eliminaba cada rastro de aquello que había encontrado. Se aferró a la idea como a un salvavidas. Se levantaba temprano, incluso cuando la noche le había dejado el cuerpo pesado y la mente entumecida, y recorría las habitaciones con el plano abierto en el teléfono, marcando mentalmente cada punto rojo. Trabajaba con una precisión casi obsesiva. Fotografiaba cada hallazgo antes de retirarlo. Anotaba la ubicación exacta, el ángulo desde el que parecía haber sido colocado, el tipo de fijación. No lo hacía por método profesional, sino por una necesidad urgente de demostrar, aunque fuera solo para sí mismo, que aquello era real, tangible, y no una invención nacida del miedo. Cada micrófono que extraía de una pared o de una rendija le producía una sensación contradictoria. Por un lado, experimentaba una especie de alivio, como si estuviera arrancando espinas invisibles del cuerpo de la casa. Por otro, un temor persistente le recorría la espalda. No podía evitar pensar que, en algún lugar, alguien notaría la ausencia de sonido, una interrupción en el flujo habitual de información. La casa que antes había sido un espacio pasivo, se le antojaba ahora como un organismo vigilado, y él, al tocarlo, estaba alterando su funcionamiento. Las noches se volvieron más difíciles. El silencio, que antes había sido un regalo, se transformó en una amenaza. Sergio se despertaba varias veces, convencido de haber oído algo, solo para encontrarse con la quietud absoluta. Fue en una de esas noches, cerca de las 11, cuando el teléfono vibró sobre la mesilla. El sonido lo sobresaltó con una intensidad desproporcionada. En la pantalla apareció un número desconocido. Sergio se quedó mirándolo, con el corazón acelerado, hasta que la llamada se cortó sola. Intentó convencerse de que se trataba de un error, de una llamada equivocada. Pero apenas unos minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Otro número distinto. El mismo patrón se repitió varias veces, como si alguien estuviera probando su resistencia. No contestó aquella noche. Apagó el sonido del teléfono y lo dejó boca abajo, pero eso no le devolvió la calma.
Permaneció despierto durante horas, escuchando el propio latido de su corazón. Al día siguiente, cuando el cansancio le pesaba en los párpados, se dijo que no debía sacar conclusiones precipitadas. Las coincidencias existen, los errores también. Sin embargo, la siguiente noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, cuando el aparato vibró por tercera vez, Sergio sintió una mezcla de rabia y miedo que le impulsó a responder. Se llevó el móvil a la oreja con la mano ligeramente temblorosa y dijo una palabra breve, casi un susurro. Al otro lado no hubo respuesta inmediata, solo un sonido leve, rítmico, que tardó unos segundos en reconocer como una respiración. No era agitada ni forzada, era tranquila, controlada, como si la persona al otro lado estuviera esperando algo. Sergio abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera articular una frase, la llamada se cortó. El silencio que siguió fue más opresivo que la respiración misma. Aquella noche apenas durmió. Se despertaba sobresaltado, con la sensación de que la casa estaba despierta cuando él no lo estaba. Cada crujido del suelo, cada pequeño estallido de la madera al cambiar de temperatura, se convertía en una señal. Empezó a desplazarse por la casa con más cuidado, como si temiera producir sonidos innecesarios. La idea de que alguien pudiera estar escuchando, incluso después de haber retirado varios dispositivos, se le había incrustado en la mente. Una madrugada, cuando el insomnio lo había empujado a levantarse y caminar por el pasillo, escuchó algo distinto. No era un crujido ni el viento. Era un sonido irregular, un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía provenir del salón. Se quedó quieto, conteniendo la respiración, intentando localizarlo. El sonido persistía, acompañado de un leve chisporroteo. El corazón empezó a golpearle con fuerza en el pecho. Bajó las escaleras con pasos lentos, apoyando el peso del cuerpo con cuidado para no hacer ruido. A medida que se acercaba a la pared donde se ocultaba la habitación, el sonido se hacía más claro. Era la radio. Estaba encendida. Una luz roja, débil pero visible, brillaba en la rendija de la puerta. Sergio sintió como el frío le subía por las piernas. Empujó la puerta con cuidado y se asomó al interior. La radio emitía una mezcla de estática y sonidos fragmentados, como voces rotas por la interferencia. Se acercó con cautela y giró el interruptor. El sonido no se detuvo. La estática continuó, como si el gesto no hubiera tenido efecto alguno. Con un impulso brusco, arrancó el cable del enchufe. Durante unos segundos interminables, la radio siguió emitiendo aquel murmullo irregular, hasta que finalmente se apagó. Sergio se quedó mirando el aparato, con el pulso desbocado. La imposibilidad de aquel momento lo dejó sin palabras. No entendía cómo podía haber seguido funcionando. No entendía por qué se había encendido sola. Cerró la puerta de la habitación con más fuerza de la necesaria y se apoyó contra la pared del salón, tratando de recuperar el aliento. A partir de ese instante, la idea de que la vigilancia no pertenecía solo al pasado se volvió imposible de ignorar. Aquello no era un sistema abandonado, era algo que reaccionaba. Durante el día, decidió intentar obtener respuestas fuera de la casa. Empezó por la vecina anciana. La encontró como siempre, barriendo su entrada con movimientos lentos. Sergio se acercó con una sonrisa forzada y la saludó. Ella respondió con un gesto mínimo. Cuando él mencionó que estaba renovando la casa y preguntó, de manera casual, si sabía algo de los antiguos propietarios, la mujer se tensó de forma visible. El movimiento de la escoba se detuvo. Su mirada se desvió hacia la casa de Sergio y luego volvió al suelo. Respondió con frases vagas, evitando los detalles, repitiendo que las personas iban y venían, que no había nada especial que recordar. Pero su cuerpo decía otra cosa. Sus manos temblaban ligeramente. Antes de que Sergio pudiera insistir, ella murmuró una frase que lo dejó helado, algo sobre casas que no quieren ser hogares, y luego se dio la vuelta, poniendo fin a la conversación. Intentó hablar con el hombre que vivía frente a su casa. Lo encontró en el jardín, ocupado con alguna tarea. Al principio, la conversación fue normal, casi cordial, pero cuando Sergio mencionó su dirección, el cambio fue inmediato. El hombre se quedó rígido, como si hubiera oído una palabra prohibida. Murmuró una excusa incoherente
y se retiró al interior de su casa, dejando incluso la herramienta que llevaba en la mano. Sergio se quedó solo en la acera, sintiendo que había cruzado una línea invisible. Regresó a su casa con una sensación creciente de aislamiento. No solo estaba solo en aquel lugar, sino que parecía ser el único dispuesto a no hacer preguntas. Los vecinos sabían algo, o al menos sabían lo suficiente como para tener miedo. Esa certeza se le clavó como una espina. Decidió seguir retirando los dispositivos que encontraba, pero ahora lo hacía con la inquietud de quien sabe que está siendo observado mientras actúa. Al anochecer, mientras guardaba los micrófonos extraídos en la caja de cartón, un movimiento llamó su atención desde el salón. Se acercó a la ventana y al correr un poco la cortina, vio una figura al otro lado de la calle. Estaba inmóvil, de pie bajo la luz del farol, mirando directamente hacia su casa. Sergio sintió un vuelco en el estómago. Se quedó observando, tratando de distinguir algún rasgo, alguna señal. La figura no se movía. No parecía hacer nada más que mirar. Parpadeó, con los ojos secos por la tensión. Cuando volvió a enfocar la vista, la figura ya no estaba. Abrió la puerta y salió a la calle sin pensar en el frío. Miró a ambos lados. La calle estaba vacía. No había pasos, ni puertas cerrándose, ni rastro alguno de la presencia que había visto. Regresó al interior con el corazón latiendo con fuerza y cerró la puerta con llave. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Sergio no necesitó mirar la pantalla para saber que era un número desconocido. Contestó casi de inmediato, como si anticipar el gesto pudiera darle ventaja. Al otro lado escuchó de nuevo la respiración. Esta vez, sin embargo, hubo algo más. Un sonido metálico, repetido con un ritmo preciso, como si alguien estuviera golpeando suavemente un objeto cercano. Sergio entendió, con una claridad aterradora, que aquello no era un mensaje al azar, era una demostración. Alguien quería que supiera que estaba cerca, que seguía teniendo acceso a los mismos espacios que él. Colgó sin decir una palabra y apoyó la espalda contra la pared de la cocina, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una presión constante. Ya no se trataba solo de descubrir un secreto del pasado. Era evidente que la vigilancia continuaba de alguna forma. La casa no había sido simplemente un lugar donde alguien escuchó. Seguía siendo un punto de interés para alguien que no estaba dispuesto a abandonarlo. Sergio se sentó en la mesa de la cocina, mirando la caja de cartón llena de dispositivos. El silencio lo rodeaba, pero ahora era un silencio cargado de intención. Pensó en la habitación oculta, en la radio que se había encendido sola, en los vecinos que evitaban hablar, en la figura bajo el farol. Todo apuntaba en la misma dirección. No era una cadena de coincidencias. Era un sistema que seguía activo, adaptándose a su presencia. Al levantar la vista, la rendija de la puerta oculta parecía observarlo desde el salón. Sergio comprendió que había pasado de ser un descubridor accidental a convertirse en parte del problema. Y con esa comprensión llegó una idea aún más inquietante. Si el sistema seguía funcionando, si alguien seguía escuchando y reaccionando, entonces la atención que durante años había estado dirigida a otros, ahora podía haberse desplazado. Podía estar centrada en él. La certeza no llegó como un pensamiento articulado, sino como una sensación física, pesada, que se asentó en su pecho. La casa ya no era un escenario pasivo. Era un lugar donde algo seguía ocurriendo, y él estaba en el centro. Mientras la noche avanzaba y el silencio volvía a envolverlo todo, Sergio supo que ya no bastaba con retirar micrófonos ni con hacer preguntas discretas. La vigilancia no era un recuerdo, era una presencia. Y tarde o temprano, tendría que enfrentarse a lo que se ocultaba detrás de ella. La noche posterior a la última llamada no trajo descanso alguno. Sergio permaneció largo tiempo sentado en la cocina, con la espalda encorvada y las manos apoyadas sobre la mesa, mirando la caja de cartón donde había guardado los micrófonos retirados. Cada objeto allí dentro parecía concentrar una parte del miedo que se había instalado en la casa. El silencio, que antes se extendía como un manto protector, ahora se sentía artificial, casi impostado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo para escuchar mejor. Cuando finalmente se obligó a ir a la cama, el sueño llegó a trompicones, fragmentado por imágenes inconexas y por la sensación persistente de que, incluso dormido, seguía siendo observado.
Al amanecer, una determinación fría reemplazó al pánico. Sergio comprendió que ya no bastaba con reaccionar a las señales dentro de la casa. Si quería entender lo que estaba ocurriendo, necesitaba mirar hacia atrás, reconstruir el pasado de aquel lugar y descubrir qué clase de personas habían vivido allí antes que él. Solo así podría saber si lo que le sucedía era una excepción o parte de un patrón más amplio. La idea de que la casa hubiera sido escenario de algo repetido, sistemático, empezó a tomar forma en su mente, y esa posibilidad lo empujó a actuar. Reunió todos los documentos relacionados con la compra de la vivienda y los extendió sobre la mesa de la cocina. Escrituras, informes de inspección, papeles que hasta ese momento le habían parecido simples formalidades. Los revisó uno por uno, buscando cualquier anotación fuera de lo común. No encontró nada explícito, pero la ausencia misma de detalles empezó a resultarle sospechosa. Todo estaba en regla. Todo era limpio, demasiado limpio para una casa que escondía una habitación sellada y una red de vigilancia. Decidió acudir a las oficinas municipales. El edificio, gris y anodino, parecía ajeno a cualquier misterio. En el interior, el zumbido constante de las luces fluorescentes y el murmullo de conversaciones burocráticas creaban una atmósfera de normalidad que contrastaba de manera casi ofensiva con el nudo que Sergio llevaba en el estómago. Esperó su turno, entregó los datos de la propiedad y pidió acceso al historial de propietarios. La empleada tecleó con rapidez, sin levantar apenas la vista, y luego le entregó varias hojas impresas. Sergio se sentó en una de las sillas de plástico del pasillo y empezó a leer. Los nombres se sucedían con una regularidad inquietante. Ningún propietario había permanecido demasiado tiempo en la casa. 2 años, 3 como máximo. Luego, una venta apresurada. En un caso, una anotación breve indicaba que el propietario había fallecido sin dejar familiares cercanos. En otro, la casa había sido vendida en subasta pública tras una intervención oficial, con una mención vaga a que el contenido había sido retirado por las autoridades. No había explicaciones, no había informes adjuntos, solo fechas y nombres que se disolvían en el papel. Cuando Sergio volvió al mostrador para hacer una pregunta, la empleada le sonrió con cortesía automática y comentó, casi como una observación trivial, que aquella vivienda había cambiado de manos con bastante frecuencia. Lo dijo sin énfasis, como quien habla del clima o del tráfico. Sergio agradeció la información y se marchó con las hojas dobladas bajo el brazo, sintiendo que acababa de recoger algo mucho más pesado que simples documentos. Su siguiente destino fue la biblioteca municipal. Bajó al sótano donde se encontraban los archivos digitales de los periódicos locales. Un espacio silencioso y ligeramente húmedo, que olía a papel antiguo y a polvo. Un bibliotecario cansado le explicó cómo acceder a las bases de datos y luego lo dejó solo frente a una pantalla. Sergio empezó a introducir los nombres de los antiguos propietarios, uno tras otro, combinándolos con fechas y direcciones. Los resultados aparecieron poco a poco, como piezas dispersas de un rompecabezas inquietante. Una noticia hablaba de una mujer de poco más de 30 años que había desaparecido tras salir a correr una noche. El artículo mencionaba su última dirección conocida, y Sergio sintió un escalofrío al reconocerla. Era la suya. Otra nota describía la muerte de un hombre jubilado encontrado cerca de la carretera meses después de haber vendido la casa. No se sospechaba delito, decía el texto, pero se recalcaba que vivía solo. Más adelante encontró una referencia a una familia que había abandonado el barrio de forma repentina. No había detalles, no había seguimiento. Simplemente se decía que se habían marchado sin dejar rastro. Sergio se recostó en la silla, con los ojos fijos en la pantalla. El patrón era imposible de ignorar. Personas que llegaban, vivían un tiempo breve y luego desaparecían de la escena pública o morían lejos, en silencio. La casa aparecía una y otra vez como un punto de partida, como un nodo común en historias que nunca llegaban a cerrarse del todo. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de rabia y miedo. No estaba imaginando cosas. Aquello tenía antecedentes. Salió de la biblioteca con la cabeza llena de nombres y fechas que ya no podía separar de la imagen de la habitación oculta. Caminó por las calles del barrio como si las viera por primera vez. Las fachadas tranquilas,
los jardines cuidados. Todo parecía formar parte de una escenografía diseñada para ocultar algo más profundo. Al llegar a su calle, decidió intentar una vez más hablar con los vecinos, armado ahora con la certeza de que no estaba exagerando. La anciana de la casa contigua estaba sentada en un banco bajo el porche cuando Sergio se acercó. Al verlo, frunció ligeramente el ceño, como si ya supiera a qué venía. Él habló con cautela, mencionando que había estado investigando la historia de la casa y que había encontrado cosas preocupantes. No llegó a detallar nada. No hizo falta. La reacción de la mujer fue inmediata. Se incorporó despacio, apoyándose en el bastón, y su mirada se deslizó hacia la casa de Sergio, con una mezcla de temor y resignación. Dijo que no sabía nada concreto, que la gente iba y venía, que los tiempos cambiaban, pero su voz carecía de convicción. Había un temblor apenas perceptible en sus palabras. Sergio intentó insistir, preguntando si había oído rumores, si recordaba algo extraño. La mujer negó con la cabeza y dio un paso atrás, como si necesitara aumentar la distancia entre ellos. Murmuró que era mejor no remover el pasado y se retiró al interior de su casa sin despedirse. El hombre de enfrente no fue más receptivo. Sergio lo vio salir para recoger el correo y aprovechó el momento para acercarse. Apenas mencionó la dirección cuando el rostro del hombre se tensó. No levantó la voz ni mostró enojo. Simplemente cerró la conversación con una frase seca y se dio la vuelta, entrando en su casa con una prisa que delataba miedo. Sergio se quedó de pie en la acera, sintiendo que el silencio del barrio se cerraba sobre él, como un acuerdo tácito. Regresó a su casa con la sensación de que estaba solo, no porque no hubiera gente alrededor, sino porque nadie quería saber nada. O peor aún, porque sabían demasiado. Pasó la tarde organizando las pruebas que había reunido. Colocó las impresiones de los archivos municipales junto a las copias de los artículos del periódico. Anotó fechas, marcó coincidencias. Guardó los micrófonos en bolsas separadas, etiquetándolas con la habitación de la que provenían. Se movía con una concentración casi mecánica, como si el orden pudiera protegerlo. En más de una ocasión pensó en acudir a la policía. Imaginó la escena. Él explicando lo de la habitación oculta, los micrófonos, la radio que se encendía sola. Imaginó también las miradas escépticas, las preguntas sobre su estado emocional, la posibilidad de que todo fuera atribuido al estrés. Consideró contactar con algún periodista local, alguien interesado en una historia de vigilancia clandestina y desapariciones. Pero esa idea lo aterrorizó aún más. Exponerlo todo podía convertirlo en un objetivo visible. Cuando cayó la noche, Sergio decidió acostarse temprano, agotado por el peso de la información. Cerró con llave la puerta de entrada y revisó las ventanas. Apagó las luces y se dirigió a la planta alta. El sueño lo venció con rapidez, quizá por pura extenuación. Sin embargo, al despertar, supo de inmediato que algo había cambiado. La casa estaba en silencio, pero no en el silencio habitual de la madrugada. Era un silencio expectante. Bajó las escaleras con cautela y al llegar al salón, se detuvo en seco. La puerta de la habitación oculta estaba abierta de par en par. Recordaba con claridad haberla cerrado la noche anterior. El corazón empezó a latirle con fuerza mientras se acercaba. La habitación estaba tal como la había dejado, salvo por un detalle que lo heló por dentro. El plano ya no estaba en el suelo en el rincón donde lo había visto por última vez. Ahora ocupaba el centro de la habitación, extendido y alisado, como si alguien lo hubiera manipulado recientemente. Sergio se inclinó sobre él y notó de inmediato algo nuevo, una marca roja que no había estado allí antes. El color era más intenso, más fresco. La marca señalaba un punto distinto, una zona que él reconoció al instante como un espacio cercano a donde había estado durmiendo. Se apartó con un sobresalto, como si el papel pudiera morderlo. Alguien había estado allí, no en el pasado lejano, no antes de que él llegara. Alguien había entrado mientras él dormía y había actualizado el mapa. El mensaje era tan claro como aterrador. No estaba solo. No había estado solo en ningún momento. Como si esa revelación no fuera suficiente, el teléfono vibró en su bolsillo. El número era desconocido. Sergio dudó apenas un segundo antes de responder. Al otro lado, escuchó de nuevo la respiración tranquila. Esta vez, sin embargo,
Se sumó un sonido rítmico, metálico, repetido con precisión. Sergio entendió de inmediato lo que significaba. Era el sonido de alguien golpeando suavemente un micrófono, demostrando que seguía allí, que seguía teniendo acceso. Colgó sin decir una palabra. Las manos le temblaban. Se apoyó contra la pared del salón, mirando la puerta abierta de la habitación como si fuera una boca oscura. Todas las piezas encajaban con una claridad brutal. La casa no era solo un lugar donde habían ocurrido cosas extrañas. Era parte de algo más grande. Una infraestructura diseñada para observar, registrar y quizás seleccionar. Mientras el sol empezaba a iluminar el barrio desde fuera, Sergio sintió que la idea de un pasado inquietante había sido reemplazada por una certeza mucho más peligrosa. Aquello no había terminado con los antiguos propietarios. No era una historia cerrada. La vigilancia seguía activa, y ahora él formaba parte del patrón. Con esa comprensión llegó también la convicción de que las respuestas que buscaba no estaban solo en papeles o en recuerdos ajenos. Estaban en la estructura misma de la casa, en lo que se ocultaba debajo, esperando a ser descubierto. La certeza que se había instalado en Sergio al amanecer no lo abandonó en ningún momento. No importaba cuántas veces se repitiera que debía pensar con calma, que debía esperar, que quizá lo más sensato era marcharse y no mirar atrás. Cada paso que daba dentro de la casa lo devolvía al mismo punto. Las respuestas no estaban en los archivos ni en los silencios del vecindario. Estaban allí, debajo de sus pies, en la estructura misma de aquel lugar que había sido diseñado para ocultar algo más profundo de lo que mostraba. La habitación sellada había sido solo la superficie, un vestigio, un puesto avanzado de algo mayor. Durante horas, Sergio recorrió la casa sin tocar nada, observando como si la viera por primera vez. Las paredes, el suelo, las esquinas, todo le parecía ahora sospechoso. En algún momento se detuvo frente a la puerta del sótano, al final del pasillo. Hasta entonces, aquel acceso había sido poco más que una molestia. Una puerta vieja, deformada por el tiempo, que se resistía a abrirse cuando había intentado hacerlo días atrás. La había dado por inutilizable, otro de esos problemas que resolvería más adelante. Sin embargo, ahora la miraba con otros ojos. El plano que había visto en los archivos municipales volvió a su mente. Túneles antiguos, infraestructura olvidada, conexiones que no figuraban en los registros domésticos habituales. Se acercó a la puerta con una mezcla de temor y determinación. Puso la mano sobre el pomo y se detuvo un segundo, como si necesitara reunir fuerzas. Recordaba bien que aquella puerta se había negado a ceder en el pasado. Giró el pomo. Esta vez, el mecanismo respondió sin resistencia. El clic del pestillo sonó demasiado claro en el silencio de la casa. Sergio retiró la mano lentamente y abrió la puerta. Una bocanada de aire frío y rancio salió del hueco, envolviéndolo. No era el aire típico de un sótano doméstico. Tenía un olor metálico, industrial, como el de un lugar que había estado cerrado durante mucho tiempo y que aún así había conservado una función. Buscó el interruptor de la luz en la pared y lo accionó. Nada ocurrió. La bombilla no respondió. Aquello confirmó lo que ya sospechaba. Si había electricidad allí abajo, no se distribuía de la forma convencional. Encendió la linterna y apuntó hacia las escaleras. Los peldaños descendían en una pendiente pronunciada, flanqueados por paredes de hormigón desnudo, agrietado en varios puntos. Bajó con cautela, apoyando el peso del cuerpo con cuidado, escuchando el eco de cada paso. El sonido se propagaba de una manera extraña, como si el espacio fuera más amplio de lo que debería ser bajo una casa de aquel tamaño. A medida que descendía, la sensación de estar entrando en un lugar que no encajaba con la lógica doméstica se intensificaba. Los escalones parecían no terminar nunca. Sergio perdió la cuenta de cuántos había bajado. El aire se volvía más frío y denso, y el haz de la linterna revelaba conductos eléctricos sujetos al techo, cables agrupados en haces que descendían junto a las escaleras y se internaban en la oscuridad. Aquello no era una simple instalación de servicios. Era una red. Cuando finalmente alcanzó el final de la escalera, se encontró en un corredor estrecho que se extendía hacia adelante, curvándose ligeramente hacia la izquierda. Las paredes estaban reforzadas con placas de acero y hormigón, y el suelo era de cemento pulido, gastado por el paso del tiempo.
Sergio avanzó despacio, consciente de que cada sonido podía delatar su presencia, aunque no sabía ante quién. El silencio allí abajo no era absoluto. Había un zumbido lejano, casi imperceptible, como el murmullo constante de maquinaria en reposo. A mitad del pasillo, un ruido metálico resonó detrás de él. Sergio se giró de inmediato, apuntando la linterna hacia la oscuridad que acababa de dejar atrás. No vio nada. El corredor estaba vacío. El sonido no se repitió, pero el efecto fue inmediato. Su pulso se aceleró y la sensación de ser observado se intensificó. Aún así, siguió adelante. Sabía que retroceder no le devolvería la tranquilidad. El miedo ya estaba instalado, y lo único que podía cambiar era su forma de enfrentarlo. Al final del corredor apareció una puerta de acero. Era gruesa, pesada, claramente diseñada para aislar. La pintura, que alguna vez había sido roja, se encontraba descascarada, revelando capas de óxido oscuro. Un gran cierre giratorio ocupaba el centro. Sergio apoyó la linterna en el suelo un momento y colocó ambas manos sobre la rueda. Estaba fría al tacto. Tiró con fuerza. Al principio no se movió. Apretó los dientes y volvió a intentarlo, aplicando más presión. El mecanismo cedió con un chirrido prolongado que le erizó la piel. Los seguros internos se liberaron uno a uno, produciendo pequeños golpes secos. Empujó la puerta. El peso de la hoja metálica lo obligó a inclinar el cuerpo hacia adelante. Las bisagras protestaron con un sonido agudo mientras la puerta se abría hacia un espacio completamente oscuro. Sergio recuperó la linterna y dio un paso al interior. La luz reveló una sala mucho más grande de lo que había imaginado. El techo era alto, sostenido por vigas metálicas. A lo largo de las paredes se alineaban consolas antiguas, equipos de radio, paneles de control cubiertos de polvo pero aún conectados. Algunos mostraban luces débiles, indicadores que parpadeaban con obstinación, como si se negaran a morir. Avanzó con cuidado, girando lentamente para abarcarlo todo con la mirada. Frente a él, una fila de monitores descansaba sobre una mesa larga. Al principio, las pantallas mostraban solo estática, un mar de interferencias blancas y negras. Luego, una a una, comenzaron a cambiar. Imágenes fugaces aparecieron y desaparecieron, como si alguien estuviera probando canales. Sergio reconoció los espacios casi de inmediato. La cocina, el salón, el pasillo de la planta alta. Su pasillo. El reconocimiento fue un golpe físico. Aquello no era un sistema abandonado. Era un centro de observación activo. Se acercó a los monitores, con la respiración entrecortada. Debajo de cada pantalla había etiquetas desgastadas, pero legibles. Nombres de habitaciones, rutas, puntos de acceso. Una de las etiquetas le heló la sangre. Indicaba la habitación oculta, la habitación del observador. Sergio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo estaba conectado. La casa no solo era observada desde allí, era controlada. En el centro de la sala había 3 sillas colocadas frente a las consolas. 2 de ellas tenían auriculares colgados en los respaldos, con los cables extendiéndose hasta los paneles de control. La tercera silla estaba ligeramente apartada. Sobre ella había una chaqueta doblada con cuidado. En el suelo, junto a la pata, descansaba una botella de agua a medio consumir. Aún tenía pequeñas gotas de condensación en el exterior. Sergio se quedó mirándola, incapaz de apartar la vista. Aquello no era un rastro antiguo, era reciente. Alguien había estado allí hacía poco tiempo, tal vez minutos antes. Tal vez seguía allí, en algún lugar del sistema. Un sonido a su espalda lo hizo reaccionar. La puerta por la que había entrado se cerró de golpe. El impacto resonó en la sala con una violencia que le hizo saltar. Sergio se lanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuchó el ruido inconfundible del cierre giratorio, accionándose desde el otro lado. Golpeó el metal con el puño, luego con el hombro. La puerta no se movió. Estaba atrapado. El pánico amenazó con desbordarlo, pero una nueva distracción se impuso. Los monitores frente a él comenzaron a mostrar imágenes con mayor estabilidad. Ya no eran destellos, eran transmisiones continuas. En una de las pantallas apareció una figura vestida de oscuro, recorriendo el salón de su casa. En otra, la misma figura cruzaba la cocina. Sergio reconoció los espacios desde una perspectiva que nunca había visto,
ángulos imposibles, cámaras ocultas que revelaban cada rincón. La figura se movía con calma, sin prisa, como alguien que conoce el terreno. No parecía buscar algo. Parecía confirmar posesión. Un murmullo surgió de las consolas. Al principio fue un ruido confuso, una superposición de señales, voces distorsionadas, fragmentos de sonidos. Sergio se tapó los oídos, pero el ruido parecía atravesarlo. Luego, poco a poco, el caos sonoro se redujo. Una sola voz emergió, clara, fría, amplificada por los altavoces de la sala. Le habló como si hubiera esperado ese momento. Le recordó que no debía haber bajado allí. No era una advertencia dicha con urgencia, sino con una certeza absoluta. Sergio sintió que las palabras no eran improvisadas. Formaban parte de un guión que se había repetido antes, con otras personas, en otros tiempos. Buscó desesperadamente una salida alternativa. Recorrió la sala con la linterna, ignorando los monitores que seguían mostrando a la figura desplazándose por su casa. En la pared opuesta a la puerta de acero, descubrió un panel metálico distinto a los demás. Estaba parcialmente abierto, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Detrás se abría un conducto más estrecho, otro túnel que se perdía en la oscuridad. La voz volvió a escucharse, ahora más baja, casi cercana. Le habló de respuestas, de la posibilidad de entender, de seguir adelante. Sergio comprendió que no se trataba de una invitación inocente. Era una elección forzada. Permanecer allí significaba quedarse atrapado, a merced de quienes controlaban aquel lugar. Avanzar significaba adentrarse aún más en lo desconocido. Se quedó un instante inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho y la linterna temblando en la mano. Luego, con una determinación nacida del puro instinto de supervivencia, dio un paso hacia el conducto. Sabía que al hacerlo, estaba dejando atrás cualquier idea de seguridad. Pero también sabía que ya no existía un camino de regreso sencillo. Mientras se internaba en la oscuridad del nuevo túnel, la sala detrás de él quedó en silencio. El centro de observación había cumplido su función. Ahora era su turno de seguir descendiendo. El túnel que se abría ante Sergio parecía absorber la luz de la linterna, como si la oscuridad tuviera densidad propia. Cada paso lo alejaba del centro de observación, pero no de la sensación de estar dentro de algo vivo, atento, consciente de su presencia. El aire era más frío allí, más seco, y olía a metal antiguo y a polvo que no había sido removido en años. Avanzó despacio, con el cuerpo inclinado hacia adelante, escuchando el eco de sus propios pasos multiplicarse en paredes que no veía del todo. A sus espaldas, el silencio del centro se cerró como una puerta invisible, y con él desapareció cualquier ilusión de retorno. Al principio pensó que el túnel sería breve, una simple conexión secundaria. Sin embargo, los minutos se estiraron y el pasaje continuaba, curvándose y descendiendo, con una lógica que no respondía a la geometría de una vivienda. El suelo estaba ligeramente inclinado, obligándolo a ajustar el equilibrio. A ratos, el haz de la linterna revelaba ramificaciones cerradas con placas soldadas, cicatrices de un sistema que había sido ampliado y modificado con el paso del tiempo. No era una construcción improvisada, era una infraestructura pensada para durar, para adaptarse, para permanecer invisible. El sonido empezó a cambiar. Un zumbido bajo, constante, se filtraba por el aire, casi imperceptible, pero imposible de ignorar una vez que lo reconocía. No provenía de un punto fijo. Parecía envolverlo, como si los muros mismos lo emitieran. Sergio sintió cómo el pecho se le apretaba, no solo por el miedo, sino por la certeza de que aquel lugar no estaba diseñado para la comodidad humana. Cada elemento, cada curva, cada cable que asomaba del techo cumplía una función que no incluía su bienestar. Avanzó con la respiración contenida hasta que el túnel se ensanchó ligeramente y desembocó en una cámara intermedia. No era grande, pero ofrecía un respiro visual. Había equipos antiguos alineados contra una pared, paneles apagados, interruptores oxidados. Parecía un nodo secundario, una estación olvidada en un sistema mayor. Sergio se detuvo un momento, apoyando la mano en la pared fría, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que el pánico no lo ayudaría. También sabía que quedarse quieto era una forma de rendirse. Entonces,
La voz regresó. No surgió de un altavoz visible ni de un punto concreto. Pareció brotar del aire mismo, modulada con una claridad inquietante. No gritó, no ordenó. Habló con una calma que resultaba más amenazante que cualquier tono elevado. Le recordó que había elegido bajar, que nadie lo había obligado a cruzar ciertas puertas. Sergio sintió una oleada de rabia al oír aquello. La idea de elección, en aquel contexto, era una burla. ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Permanecer arriba, fingir ignorancia, esperar a convertirse en una cifra más en una lista de residentes que desaparecieron. La voz continuó, como si leyera sus pensamientos. Habló de patrones, de observación prolongada, de la necesidad de comprender antes de intervenir. Cada frase parecía justificar años de vigilancia, como si se tratara de un experimento legítimo. Sergio avanzó unos pasos, buscando el origen del sonido, pero no encontró más que paredes y sombras. La linterna temblaba en su mano. Se dio cuenta de que el miedo había adoptado otra forma. Ya no era un impulso de huida, sino una tensión constante, una cuerda tirante que amenazaba con romperse. Siguió adelante porque no había alternativa. El túnel se estrechó de nuevo y descendió con mayor pendiente. El zumbido se intensificó y con él aparecieron otros sonidos, chasquidos eléctricos, interferencias, murmullos superpuestos. Sergio reconoció fragmentos de voces humanas, palabras sueltas que no lograba entender del todo. Algunas parecían cercanas, otras distantes, como grabaciones antiguas mezcladas con transmisiones actuales. Comprendió que estaba atravesando el corazón del sistema, un lugar donde el pasado y el presente se superponían sin respeto por el tiempo. El túnel desembocó finalmente en una sala más amplia que la anterior, pero más opresiva que el centro de observación. El techo era bajo y las paredes estaban cubiertas de paneles metálicos. Cables gruesos recorrían las superficies como venas, conectándose a máquinas que emitían luces intermitentes. En el centro había una estructura circular, una especie de núcleo desde el cual partían múltiples conductos. Sergio sintió una náusea repentina al darse cuenta de que aquel lugar no solo servía para observar una casa. Era un punto de enlace, un centro desde el que se distribuía algo más amplio. Las máquinas parecían reaccionar a su presencia. Las luces parpadearon con mayor intensidad y los murmullos se reorganizaron en un patrón más definido. La voz volvió a imponerse sobre el resto de sonidos, esta vez más cercana, casi íntima. Le habló de continuidad, de cómo el sistema había sobrevivido a cambios políticos, a remodelaciones urbanas, a generaciones enteras que pasaron sin comprender su función. Le habló de la casa como de un simple acceso, uno entre muchos, elegido por su ubicación y su discreción. Sergio sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no físicamente, sino en su percepción del mundo. La idea de que su vida se había cruzado con algo tan vasto y tan ajeno le resultó insoportable. Buscó una salida con la linterna, recorriendo la sala en círculos. Encontró varias puertas selladas, todas ellas reforzadas, sin manijas visibles. También vio una escalera metálica que ascendía hacia una abertura estrecha en el techo, pero estaba bloqueada por una rejilla soldada. El mensaje era claro. El camino de regreso estaba cerrado. El único trayecto posible era hacia adelante, hacia un conducto que se abría al fondo de la sala, más oscuro que los anteriores. La voz lo invitó a avanzar, ya sin rodeos. Le prometió respuestas, le habló de comprender el propósito de todo aquello, de ver lo que otros no habían visto. Sergio sintió un impulso casi infantil de gritar, de negar cualquier interés en comprender algo que había destruido vidas. Sin embargo, también supo que la curiosidad, esa misma que lo había llevado a arrancar el papel pintado semanas atrás, seguía allí, mezclada ahora con una desesperación absoluta. Comprender no significaba aceptar, pero quizás significaba sobrevivir. Mientras dudaba, las máquinas emitieron un pulso más fuerte y las luces se atenuaron por un instante. En ese parpadeo, Sergio tuvo la impresión de ver figuras en las paredes, sombras proyectadas por los cables y los paneles, como siluetas humanas congeladas en actitudes de espera. Pensó en los antiguos residentes, en la mujer que salió a correr y nunca volvió,
en el hombre encontrado muerto lejos de la casa, en la familia que se esfumó sin dejar rastro. Todos habían estado, en algún momento, donde él estaba ahora, enfrentados a una elección que no era realmente una elección. Apretó los dientes y avanzó hacia el conducto. El suelo descendía con mayor brusquedad y el espacio se volvía más estrecho, obligándolo a agacharse. La linterna iluminaba apenas unos metros por delante, revelando paredes húmedas y marcas de arrastre en el suelo. El zumbido se convirtió en un latido constante, como el pulso de una criatura gigantesca. Sergio empezó a sentir un cansancio profundo, no solo físico, sino mental. Cada paso requería un esfuerzo consciente para no detenerse. La voz se desvaneció gradualmente, sustituida por un silencio pesado. Durante un momento, Sergio pensó que había quedado solo. Esa ilusión duró poco. El conducto se abrió de pronto en una cavidad amplia, irregular, excavada directamente en la roca. No había equipos visibles allí, solo la crudeza del espacio. En el centro, una plataforma metálica se elevaba ligeramente del suelo, conectada por cables que desaparecían en las paredes. Sobre la plataforma, una consola simple, casi austera, mostraba una serie de indicadores luminosos. Sergio se acercó con cautela. Al hacerlo, los indicadores se encendieron con mayor intensidad. La consola emitió un sonido breve, como un saludo mecánico. En ese momento comprendió que había llegado al final del recorrido. No a un final en el sentido tradicional, sino al núcleo simbólico del sistema. No había más puertas, no había más túneles visibles. Aquello era el punto de decisión. La voz regresó por última vez, clara y directa. Le habló de pertenencia, de cómo cada persona que había pasado por allí había dejado algo de sí misma en el sistema. Recuerdos, hábitos, patrones de comportamiento. El sistema no solo observaba, aprendía. Sergio sintió una oleada de horror al comprender la implicación. No se trataba solo de vigilancia, se trataba de asimilación. La casa había sido un filtro, un primer contacto. El descenso, una prueba. Ahora el sistema esperaba una respuesta. Sergio miró la consola. No entendía los símbolos, pero intuía que cualquier acción tendría consecuencias irreversibles. Pensó en su vida antes de la casa, en la búsqueda desesperada de un lugar donde empezar de nuevo. Pensó en cómo esa búsqueda lo había llevado exactamente allí. La idea de que nada había sido casual lo golpeó con una fuerza casi física. Tal vez la casa no lo había elegido por lo que era, sino por lo que necesitaba. Alguien solo, dispuesto a creer en la promesa de silencio. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El zumbido se redujo a un murmullo lejano. Sergio se dio cuenta de que, aunque quisiera, ya no podía regresar. Incluso si lograba salir físicamente, el conocimiento que había adquirido lo acompañaría siempre. El sistema lo sabía. Contaba con ello. La trampa no era solo espacial, era mental. Con una lentitud deliberada, Sergio levantó la mano y la apoyó sobre la superficie fría de la consola. No sabía qué esperaba que ocurriera. Quizá una descarga, quizá un cierre definitivo. En lugar de eso, sintió una vibración leve, casi imperceptible, que recorrió su brazo. Los indicadores cambiaron de color y el zumbido volvió a intensificarse. No hubo dolor, no hubo resistencia, solo una sensación de integración, como si el espacio reconociera su presencia y la aceptara. La voz ya no habló, no hizo falta. El mensaje estaba completo. Sergio comprendió, con una claridad devastadora, que el sistema no necesitaba guardias visibles ni amenazas constantes. Su fuerza residía en la inevitabilidad, en la forma en que atraía y sugería, en cómo convertía la curiosidad en un camino sin retorno. La elección había sido suya desde el principio, incluso cuando creyó no tenerla. La linterna se apagó de pronto, dejándolo en una penumbra atravesada solo por las luces de la consola. Sergio cerró los ojos un instante, respiró hondo y aceptó lo único que le quedaba aceptar. Había cruzado demasiadas puertas para volver a ser simplemente un residente más. El silencio que había buscado al llegar a la casa no era ausencia de ruido, sino ausencia de resistencia. Mientras el zumbido se convertía en un pulso estable y las luces se acomodaban en un patrón constante, Sergio entendió que el sistema no estaba terminado.
Nunca lo estaba. Se alimentaba de continuidad, de nuevas presencias, de historias que se sumaban a su memoria invisible. Y ahora, él formaba parte de esa continuidad. La última sensación que tuvo antes de que el mundo se reorganizara a su alrededor fue la de haber sido esperado. No como individuo, sino como función. Como alguien destinado a ocupar un lugar que otros habían dejado vacío. En lo profundo del subsuelo, lejos de la casa silenciosa y del barrio que fingía normalidad, el sistema siguió operando con la paciencia de algo que no conoce el final. Y Sergio, atrapado entre la comprensión y la resignación, se convirtió en una pieza más de una estructura que había aprendido a sobrevivir a costa de quienes se atrevían a escucharla. Suscríbete ahora, mira el siguiente video y también los otros del canal para no perderte lo que viene. Comparte este video con alguien que ama las historias oscuras y los misterios.